Hola, hola queridos estudiantes de quinto A y quinto B. Les doy formal bienvenida a esta nueva clase sobre la nomenclatura de los óxidos. En este caso conoceremos los óxidos básicos y los óxidos ácidos, siguiendo las reglas de la U, que significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada por sus siglas en inglés, del año 1993. Lo primero que debemos decir es que cuando seguimos las reglas de la UPAC, esto se establece en un tipo de nomenclatura según el tipo de compuesto. Y que si no utilizáramos las reglas de la UPAC, entonces podríamos nombrar los compuestos con cualquier tipo de nomenclatura. Por ejemplo, nombrar con nomenclatura stock los óxidos ácidos, los hidruros, los hidróxidos, etcétera, y nombrar con nomenclatura sistemática los óxidos básicos, ácidos, o sea, que todos lleven la misma estructura de nombre sin ninguna variación. Pero como estamos siguiendo las reglas de la UPAC, este establece la nomenclatura stock o moderna para los óxidos básicos, es decir, cuando hay presencia del metal más oxígeno, y nomenclatura sistemática para los óxidos ácidos cuando están formados por un no metal más oxígeno. Antes de iniciar con las nomenclaturas, quiero explicarles un poco sobre el número de oxidación. En su tabla periódica, debajo de el símbolo, les coloca la masa. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, la masa es 1.0079. En el caso del carbono, es su masa 12.011. En el caso del oxígeno es 15.999. Eso es para que ustedes ubiquen en su tabla periódica el número de masa de cada elemento. Entonces, debajo del número de masa se encuentra el número de oxidación o de valencia. ¿Cuándo es un número de oxidación? Cuando tiene signo, porque al combinar los elementos químicos tienen el primer elemento símbolo positivo y el segundo elemento símbolo negativo. Por eso el óxido es -2. Entonces, nosotros utilizamos estos números de oxidación y yo quiero resaltarles que cuando un elemento tiene más de una valencia, sin importar su valor, en el caso de la nomenclatura de los óxidos básicos o nomenclatura stock, esta se escribe en números romanos. Por ejemplo, el escandio, que es este elemento de aquí, tiene una sola valencia que es 3, pero es una sola, tiene un solo número. Mientras el cobre, aquí le ponen 4, pero no son 4, son solo dos números de oxidación, positivo 1 y positivo 2. El cobre, como tiene dos valencias, cuando se va a nombrar se tiene que decir el número de oxidación que está utilizando en este caso. El iridio es otro ejemplo, tiene dos números de oxidación. Yo voy a tener dos compuestos con el mismo nombre. Por ejemplo, el tantalo, que lo pongo en los ejemplos que les explico más adelante, tiene una sola valencia de número 5, de valor 5, pero es un solo. Cuando le pongo su nombre, no se escribe en números romanos. Ahora contextualizamos un poco más con la tabla periódica. Miren, ese es el número de masa en esta tabla y el número de oxidación lo tiene aquí, en esta parte de aquí. Ustedes deben buscar para saber en la simbología de su tabla periódica, que ahí les dirá dónde se encuentra el estado de oxidación. Miren, en este caso señala que está aquí, este sería el número atómico y este sería el número de masa. Ubiquen en su tabla periódica cómo está marcado cada caso. Comenzamos entonces con la nomenclatura de los óxidos básicos. Lo primero que nos dice es que estos son la combinación de un metal con el oxígeno -2. Lo primero que se hace es nombrar el grupo funcional del compuesto, que es óxido. Se los resalto en números rojos. Esa es la primera palabra. Ustedes saben que está formado por el metal y el oxígeno. A la izquierda está el metal y a la derecha, su derecha, el oxígeno. Entonces se empieza por el último elemento, que sería el primero de derecha a izquierda, seguido del nombre del metal, tal cual. Si se llama cobre, óxido de cobre, óxido de litio, óxido de hierro. Y luego entonces tú tienes que saber la cantidad de valencias o números de oxidación que tiene el metal. Pues si tiene más de una valencia, lo que le explicaba al principio, esta entre paréntesis se escribe en números romanos y aquí una lista de los 7 números en romano que se utilizan.
Ya más adelante, déjame resaltarlo en verde, aquí, estos son los números en romano, sería bueno que lo pongan en su cuaderno. Aquí tenemos los óxidos básicos. Lo que les decía al inicio es que estos son la combinación de un metal, aquí lo tenemos, siempre el metal es colocado delante, aquí tenemos cada uno. En este caso me faltó poner el +2, se lo voy a colocar ahora. Entonces, siempre en el primer ejemplo, que las valencias son impares, estas se intercambian y por eso tenemos 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno. Este se nombra como óxido, que dijimos que es la primera palabra que se coloca, seguido de la palabra de y luego el nombre del elemento metálico. Y pusimos entre paréntesis el número 3 en romano porque el hierro, que es este elemento, el metal, tiene valencia +2 y valencia +3 o positivo. En matemática no se utiliza más y menos. En el caso del berilio, se llama solo óxido de berilio. Y ustedes preguntarán, profe, ¿y por qué aquí no utilizamos el paréntesis en números romanos? Porque el berilio solo tiene una sola valencia de valor 2. Luego tenemos el tecnecio. El tecnecio tiene 2 valencias. Se llamará óxido de tecnecio 7 porque en este caso fue la valencia que utilizó. Y en el último caso tenemos el óxido de tantalio, que tampoco se marca porque solamente tiene una valencia de valor 5. Ahora pasamos con lo que son los óxidos ácidos. Estos son la combinación de un no metal con el oxígeno. Se llama ácido porque el no metal más el oxígeno, que es otro no metal, forman un ácido. Lo primero que se inicia es por decir el prefijo de cantidad que marca el óxido. Y luego la palabra óxido. ¿Cuáles son los prefijos de cantidad que se usan tanto en el óxido como en el no metal? Cuando tiene un solo átomo que no se marca, o sea, que no tiene número, es mono. Cuando tiene 2, di. Cuando tiene 3 átomos, tri. Cuando tiene 4 átomos, tetra. Si tiene 5 átomos, penta. Si tiene 6 átomos, hexa. Y si tiene 7 átomos, hepta, que es el número máximo de átomos que puede presentar un elemento. Aquí podemos ilustrar algunos ejemplos. Tenemos un no metal que va en primer lugar y luego el óxido -2. Siempre se aplican las mismas reglas de combinación para todos los compuestos. Como ustedes pueden notar aquí, delante, antes de colocar la palabra óxido, aquí no se escriben números romanos, sino prefijo di, penta, tri, etc. Lo primero que yo especifico es que el oxígeno óxido, como se llama el grupo funcional, tiene 2 átomos y entonces escribo di de 2 y óxido del grupo funcional de carbono. Como el carbono quedó con un solo átomo y el 1 no se marca, en el caso del no metal que acompaña al óxido no se utiliza el prefijo mono para señalar un átomo, solamente se utiliza el prefijo mono para el oxígeno. En el segundo caso tenemos que tiene el oxígeno o el óxido, tiene 5 átomos, por eso utilizamos el prefijo penta, pentaóxido, iba pegado, yo lo escribí despegado sin querer, de diyodo, di porque el yodo tiene 2 átomos, se escribe el prefijo y luego el nombre del elemento. En el caso del tercer compuesto se llama trióxido, tri porque tiene 3 átomos de oxígeno o de óxido y tiene 2 átomos de cloro, por eso se llama trióxido de dicloro. Aquí tenemos un compuesto en el que ambos elementos tienen un solo átomo. Se llama monóxido, mono, que es uno, un átomo de óxido, de oxígeno, y de carbono no se utiliza el prefijo mono. Hasta aquí esta clase. Espero que les haya podido quedar claro. Vean el video cuantas veces les sea necesario y ahora nombren los compuestos que tienen a continuación. Muchísimas gracias por su atención. Se despide su maestra Ivonne Marte.